Aprobación de presupuestos generales del 2021 en GIASA+. Voy a hacer un resumen, tenéis también toda la documentación a vuestra disposición. Con respecto a la MAS, decir que en cuanto a su composición y procedimiento es legal de aprobación, que hay que decir que el presupuesto general de la MAS del 2021 está compuesto por el presupuesto de la Mancomunidad, la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, así como con los estatutos provisionales de la Sociedad de Gestión Integral de Aguas de Huelva, Sociedad Anónima, que obra en el expediente. El presupuesto aprobado que se quiere aprobar tiene que estar expuesto por plazo de 15 días y la ley nos dice que el presupuesto económico de la Mancomunidad tiene que ser exactamente igual que del año 2020. Y, por tanto, la Mancomunidad que tiene un presupuesto equilibrado en ingresos y en gastos de 1.393.887 euros. No ha sufrido ninguna variación en ingresos y en gastos con respecto a 2020 y viene recogido por ingresos, recursos eventuales de sociedades mercantiles, recargos de intereses de moda, intereses de depósitos en bancos y luego los gastos, amortización principal del préstamo, intereses del préstamo pago proveedores, gastos financieros, seguridad social, retribución presidencia, retribución básica secretario, complementaria, dotaciones a grupos políticos de la MAS, anuncios y otros, a EOPAS y jurídicos y contenciosos. Eso con respecto a la Mancomunidad de Servicios. Y con respecto al presupuesto de GIASA, como líneas generales decir que se han centrado en tres ejes fundamentales. Primero, en la disminución del sistema tarifario a la baja, que va a sufrir una baja del 5%. Y después, como si se aprueba la reestructuración financiera, el pago anticipado a partir de 2021 de las concesiones de maniales municipales para aquellos municipios que lo deseen, adelantando el actual periodo de 15 años. No tendríamos que esperar al 25, como bien todos conocéis, y se adelantaría al 21. La condicionalidad sería crear un fondo de inversión masiva en las redes municipales equivalente a la tercera parte del pago de esas concesiones, que se ejecutaría por GIASA y se extendería como un pago en especie. Esto también implicaría necesariamente una refinanciación de los préstamos sindicados hasta el año 2037, que inicialmente son los que terminan en 2025. No es que haya un préstamo nuevo, sino que los préstamos que terminan en el 25 de las concesiones de maniales se atrasaría hasta el año 2037. Habría una inversión masiva en las redes municipales para mejorar su eficiencia. Yo creo que todos lo estamos demandando por cuenta de los municipios. Se les detrae un tercio del pago a efectuar por las concesiones y se utilizarían, además, pues los fondos europeos, que ahora hay un punto que Manolo nos lo va a detallar de lo que hemos pedido, de recuperación para multiplicar y acelerar las mejoras en las redes. Tenemos que lograr con ello mayor eficacia en el uso de los recursos tan escasos y sensibles como son el agua y la energía, y todos los avances tecnológicos con la digitalización y el control continuo de las fugas. El nivel presupuestario anual de este presupuesto pasaría de 87,6 millones de euros a 82,7 millones de euros, es decir, unos 5 millones de euros menos que el presupuesto anterior. Y esto viene debido, primero, a la disminución del sistema tarifario, que supone una disminución de ingresos aproximadamente de 3 millones de euros, y que el presupuesto va a sufrir también otra disminución añadida de 2 millones de euros por los efectos conocidos por todos de la pandemia en los ingresos corrientes del ejercicio anterior. Los gastos operativos del presupuesto se mantienen en el nivel aproximado de los 60 millones de euros, permaneciendo estables en los últimos ejercicios. Ajuste necesario, necesitamos equilibrar los 5 millones de disminución respecto al presupuesto del año anterior, del 2020, mediante la refinanciación de los pasivos financieros con los sindicatos bancarios. Las inversiones, el CAPE de inversiones anuales se va a mantener en torno a los 4 millones de euros, como en ejercicios anteriores.
al objeto de mantener la estructura productiva y la mejora de los servicios. Se va a hacer también inversiones en redes entregadas en concesión a GIAZA y hay que buscar los posibles nuevos fondos europeos, que a continuación se va a dar detalle de ello. Yo vuelvo a insistir, son unos presupuestos equilibrados, reales y que se demuestra la gestión estable de la situación de la empresa, aunque haya tenido esos 5 millones de reducción por la bajada de tarifa especialmente. Tienen la palabra los portavoces si queréis hablar del presupuesto. José Luis. Bueno, en primer lugar, una constatación. Es evidente que el presupuesto está condicionado, tanto la bajada de las tarifas como otras cuestiones, está condicionado a la aprobación definitiva de la operación de refinanciación de las concesiones de Maniales, entiendo. O sea que la bajada de tarifa, o dicho de otra manera, la bajada de tarifa no se hace en cualquier caso, sino que solo se hace si se aprueba la operación que después se informará en los puntos siguientes, entiendo. Así que no es una bajada incondicionada, sino que es una bajada supeditada a la aprobación de la reestructuración de las concesiones de Maniales. Me gustaría que eso se aclarara. En segundo lugar, echo de menos en los ingresos una subvención de Diputación, que yo siempre entendí que esa subvención de la Diputación venía a compensar el dinero que se destinaba a los grupos políticos de la Mancomunidad. No la he visto reflejada. Entonces, me gustaría que se me aclarara si es que la Diputación ha dejado de subvencionar a la Mancomunidad y si efectivamente la asignación de los grupos políticos saldría entonces directamente de los fondos de la Mancomunidad. Y después, en tercer lugar, en la plantilla de personal viene solamente la plantilla funcionarial, que aparece nada más que el secretario, pero no viene la plantilla de altos cargos. Entiendo, deduzco de los gastos, que el único alto cargo es la presidenta, que con una retribución de 50.000 euros anuales. Entiendo que con dedicación exclusiva a la Mancomunidad, lógicamente. Pero de todas maneras me gustaría que se aclarara. Está hablando del presupuesto de la Mancomunidad, no de GIAZA. Lo he dicho antes bastante claro, que el presupuesto es exactamente igual al año anterior. No ha tenido ningún ingreso. Y es correcto, en los gastos que se tiene de plantilla en la Mancomunidad estaría Presidencia y el secretario. Y Tesorería, que también está dentro de nada más como plantilla. El resto correspondería a la empresa pública con todo el equipo directivo, todo estaría en GIAZA. Después, con respecto a la pregunta, Manolo, ¿tenía ahí esa pregunta? No. Si se aprueba o no se aprueba el préstamo, ¿daría lugar a la bajada de tarifa? Se tendría que volver a estudiar por parte de GIAZA, pero se puede bajar la tarifa, se haga o no se haga. Pero tú tenías ahí la pregunta concretamente. Señora. Yo no sé concretamente. ¿Estamos hablando del presupuesto más o el consolidado? Si es de más, solamente un alto cargo en la entidad local. Nada más. En este caso la presidenta, que por ende tiene que ser la presidenta de la empresa pública. Y el contrato es un contrato de alta dirección con dedicación exclusivamente. Después una partida que es obvia, como en todas las entidades locales, tiene que haber un tesorero y un tesorero que es a tiempo parcial y tiene que haber un habilitado nacional, secretario de interventor. En este caso hay uno que está acumulado, pero está en la Dirección General de Administración Local, está oferta la plaza por si algún habilitado en el concurso unitario pudiera percibir la plaza. Con respecto a la subvención que hay de Diputación a la Mancomunidad, la Diputación firma un convenio general para los gastos generales con la propia empresa pública. En este caso creo que el importe del 2020 está en 170.000, ampliable a 200.000. Más 200.000 que en función de lo que necesite
la empresa destinarlo, a lo que necesita destinarlo. Con respecto a la condicionalidad del presupuesto, tú bien sabes que el presupuesto se aprueba inicialmente y tiene unas bases en el presupuesto de ejecución. Cuando se ha hecho el equilibrio entre ingreso y gasto, se ha dicho que va a haber una disminución del presupuesto porque va a haber una bajada de tarifa general, tanto ciclo integral del agua como residuos sólidos urbanos, con lo cual va a estar supeditado que el cuadro de financiación sea el que se ha aprobado. Que, por cierto, más adelante lo veremos, no hay un cuadro de financiación definitivo, sí tenemos un TENSI que nos han mandado ya los bancos, en este caso el banco agente en nombre de todos, que es mucho más favorable, con menos gastos financieros que el que muchos de ustedes conocéis. Pero eso es un toma de conocimiento que vendrá más adelante, con lo cual el presupuesto de más es el que es, son partidas de una entidad local cortita porque no tiene inversiones ni tiene los gastos corrientes, son los que son, y después sí que es verdad que el consolidado va a depender mucho para la aprobación definitiva de si la refinanciación es la proyectada o no la proyectada. Entonces, si la pregunta es, si se aprueba el presupuesto y no la refinanciación, ¿es el mismo? Pues habría que volverlo a estudiar. Por eso es aprobación inicial, lo presentaremos, publicaremos, habrá alegaciones, como no podría ser de otra manera, y en ese momento tenemos una hoja de ruta de 90 días para aprobar o no aprobar la refinanciación mandatada por el Pleno de la MAS el 30 de septiembre. Correcto. Bueno, una última aclaración. La subvención de la Diputación es a GIASA, no a la MAS. Le hemos firmado con GIASA. Es un convenio. Es un convenio con GIASA para destino con gastos generales a lo que queramos. Vale. Y es de 200.000 euros, ¿no? No, eran 170 en el... Juan, Fernando, para hablar con propiedad. 170. Sí que es verdad que se ha firmado una adenda para ampliarlo por diferentes... A 200. De acuerdo. ¿Vale? Eso está abierto siempre en función de las necesidades. De hecho, cuando hablemos de los proyectos, de los PNR, nosotros a Diputación, la mayoría de los proyectos también se los hemos presentado porque el 90% de nuestros municipios son menos de 5.000. Dentro de la declaración de interés del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la mayoría va a afectar a casi todo lo que esté aquí. Bueno, pues, ¿alguna intervención más? Está cogido cerca. Mercedes. A mí no me queda claro si en las bases de ejecución del presupuesto contemplan el que se dé el visto bueno a la operación de refinanciación y o recapitalización. Es cierto que en un pleno anterior, el pleno de septiembre, se dio visto bueno a estudiar alternativas financieras. Y esto quiero que quede muy bien claro. Y que quede bien claro también a aquellos alcaldes que están dando informaciones un poco incorrectas. Lo que nosotros aprobamos en septiembre en septiembre de este año, a finales de septiembre, fue autorizar a Presidencia, que además se aprobó por unanimidad, estudiar alternativas financieras, pero en ningún momento que nos llevaran hasta 2037. Alternativas financieras respecto al anticipo que tenemos que termina en 2025. Entonces, no vayamos a equivocarnos porque me consta que se están dando esas informaciones a concejales que no se está dando la información correcta. Yo creo la perdona, información. Perdona, porque a mí sí me gusta hablar con precisión. Sí. Yo me voy a remitir al acta aprobado en el punto primero. Punto cuarto. Único. Perdona, yo porque, vamos a ver, facultar a la Presidencia y a los órganos de dirección de GIASA para que mantengan las conversaciones que estimen oportunas con las entidades financieras con el objeto de conseguir un nuevo marco financiero que posibilite una bajada de tarifas, la refinanciación de las concesiones demaniales y posibilitar las inversiones en redes municipales. Exactamente Ese fue el eso mandato. y no más de eso es lo que se está haciendo. Vale, pero... Con lo cual, Mercedes, que a ti te gusta la precisión y como responsable que eres de tu ayuntamiento, a nadie se le está dando una información
Que nadie se venga a engaño, que no esté en el punto 4 de la resolución. Por cierto, aprobado por unanimidad de todos los presentes, incluido tú, Sí, sí. y de todos los grupos políticos. Sí, sí. Con lo cual, se le faculta a la presidenta Sí. y a los órganos de dirección de IASA a que busquemos una refinanciación para conseguir bajada de tarifas, inversión en redes y ¿no?, de las concesiones demaniales, que está hasta el 2040. Vale. No más allá. Vale. No más allá es no más allá. Es decir, no estamos hablando del 25 para atrás. Estamos diciendo las concesiones demaniales son hasta el 2040. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, la palabra engaño, yo te pido, en calidad de director ejecutivo de esta empresa, jamás a los miembros de esta empresa se le ha engañado. Hemos tenido fallos informáticos, lapsus por parte del secretario interventor, pero nunca se le ha engañado. Con lo cual, quiero que conste, de verdad, como director de esta empresa, que conste lo que había aprobado en el punto 1, el punto 4 del acta del 30 de septiembre del 2020. Vale. Entonces, si nosotros aprobamos, porque yo insisto, yo sigo insistiendo en que lo que se autorizó en ese momento fue estudiar operaciones, no aprobar una operación que se negocia desde presidencia o desde quien sea, porque luego lo hablaremos en el siguiente punto del orden del día, que yo todavía no tengo clara de quién parte la propuesta. Entonces, si se aprueba el presupuesto, Un momento, por favor. si se aprueba el presupuesto, ¿implica aprobar la operación financiera? Porque se supone que la operación financiera está incluida en las bases de ejecución del presupuesto. Si se aprueba el presupuesto y no se aprueba la operación Entonces, ¿cómo va a financiera, aprobar? tendríamos que, un momento, Mercedes, tendríamos que modificar el presupuesto. Si se aprueba el presupuesto y se aprueba la operación financiera que os presentemos ahora con las condiciones que nos ha dado, que tenemos que seguir negociando, se puede consolidar el presupuesto. ¿Eso qué quiere decir? A la pregunta también que hizo José Luis, si aprobamos una bajada, pues depende. Si aprobamos el presupuesto en estas condiciones y aprobamos la bajada y no aprobamos la reestructuración financiera, probablemente tendremos que modificar el presupuesto para asumir por parte de IASA la bajada, que puede ser viable o no puede ser viable según estudiemos, pero todo está supeditado a que primero Pero es más sencillo, de verdad. aprobamos el presupuesto y si no lo rectificamos sin problema ninguno. Presupuesto municipal, del ayuntamiento, el que queráis. Presupuesto municipal. Capítulo el presupuesto de ingresos. Tenemos una transferencia de capital de 400.000 euros, ¿vale? Que estimamos que va a llegar. En el presupuesto inicial ponemos 400.000 euros. En el presupuesto de gasto, esa transferencia de capital la hemos gastado, la hemos repartido en los diferentes capítulos. Si mañana no llega la transferencia de los 400.000 euros, todos ustedes, cualquier entidad local de España, de las 8.000 y pico, tendrá que hacer una modificación de presupuesto. Por eso aprobamos nosotros inicialmente un presupuesto con unas condiciones. Claro está, es obvio que si mañana no viene esa refinanciación que te va a permitir esas partidas de gasto, tendrás que modificarlo. Por eso todos los proyectos de presupuesto se aprueban inicialmente. Bueno. Con el principio de prudencia, con el principio de estabilidad presupuestaria, con el principio, hay una serie de principios que todos como entidades locales tenemos que tener. Pues claro que tendremos que modificar. ¿En qué medida? Pues la medida que tengamos que modificarlo. ¿Y eso quién lo va a modificar? Ustedes en pleno. Los únicos, ni siquiera la empresa. Ustedes en pleno. Y diréis dónde van los recortes. Vale, pero es que a mí personalmente me parece de una gran gravedad que llevemos en el punto 5 la aprobación del presupuesto y en el punto 6 en el punto 7 se va a informar de la operación que se está tácitamente aprobando dentro del presupuesto. No. Es que No, es como dice Marta y Tres, es lo mismo pero no igual. No, No. sí, es que igual. luego no Mercedes, no. Tú cuando haces yo el personalmente Si tú esperas hasta- pienso sí, no. que se debe, llegado al caso, y es que incluso tú mismo estás diciendo que la propuesta que se han presentado va incluso a variar.
Entonces, ¿no será coherente y lógico aprobar primero la operación financiera si es que sale adelante, si no se retira o lo que sea, y luego los presupuestos, y no aprobar ya unos presupuestos que dan por hecho que se va a aprobar la operación financiera? Te voy a poner un ejemplo. Yo es que de verdad, yo tú no lo pides un entiendo, préstamo al ICO y tú has hecho el presupuesto tuyo, que es una persona responsable, antes del 31 de diciembre, a aprobar el presupuesto de la entidad local X. Y has puesto un presupuesto, has pedido un proyecto de presupuesto al ICO. Y todavía no lo has formalizado. Tú no lo has formalizado. Y en tu proyecto de presupuesto pone que va a pedir 200.000 euros al ICO porque voy a faltar todas las calles del pueblo. ¿Tienes el presupuesto firmado? No. ¿Lo tienes proyectado? Sí. Pero es que ¿Tienes un término y condiciones de presupuesto del préstamo? No, pero tienes proyectado hacerlo. Es que yo por prudencia, si tengo previsto eso, por prudencia no lo meto. Y en último extremo hacemos luego una modificación posterior. Pues, si luego la modificación claro, es para quitarla, ¿no será mejor hacer luego una modificación con las condiciones que las sepamos? Vale. Al contrario. Bueno, yo lo que me gustaría dejar claro que el mandato de este pleno fue lo que realmente estamos haciendo, que es traer aquí la información de una propuesta de reestructuración financiera que, como todo el mundo sabéis, para hablar con los bancos no se hace hoy un día, tenemos las condiciones y al día siguiente lo tenemos. Esto es un trabajo que aquí hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando con los bancos por parte de la dirección de la empresa. Puedo nombrar a muchos, pero veo a Miguel, veo a Fernando, a Juan Ignacio, Manolo. Hay mucha gente detrás de este trabajo y que no viene de la noche a la mañana a venir aquí en un pleno y decir que qué es lo que vendría antes. Yo creo que somos todos muy consecuentes con lo que tenemos entre manos y estamos pues dando la información de la negociación que hay. En el momento que esté todo cerrado, totalmente cerrado, los primeros y los que tienen que autorizar ese cambio de condiciones es este pleno y todos los alcaldes y alcaldesas que aquí estamos. Ahora mismo lo que estamos es pues adelantándonos, siendo una manera prudente en nuestro presupuesto, que hemos dicho que si no saliera la operación, automáticamente lo modificamos y no estamos haciendo nada más. Y yo creo que es que no hay que ver, Gilberto, Antonio, no sé qué ha pedido antes la... El presupuesto lo estamos... Yo solo una cuestión de orden. Yo voy a pedir a la presidenta que, por favor, esto no se convierta en un diálogo continuo entre unos y otros. Que se otorguen las palabras a quien corresponda, pero que se controle la medición del tiempo y el orden de las palabras en réplica y contrarréplica. Si no, esto se puede convertir, con los temas que todavía quedan, y tantos miembros como somos, aquí se puede convertir en algo de verdad complicado de gestionar. Gracias, Antonio. Es un poco en la dirección que decía Antonio. Yo creo que el punto de la refinanciación está más adelante en el orden del día y lo trataremos cuando llegue el momento. Y por otro lado, en el tema del presupuesto, entiendo que el presupuesto es igual que el del 2019, hay 5 millones de euros de diferencia. Correcto. Y lo que estamos hablando solamente es de si el 3%, si no se refinancia, el 5% de bajada, si no se refinancia, si es posible o no es posible. El resto del presupuesto es el mismo. Entiendo, o sea que si no se refinancia porque no se apruebe, lo único que tendría que estudiar, en este caso la dirección de IASA y aprobarlo nosotros, es si es posible la bajada del 5%. El resto del presupuesto creo que es exactamente igual que el del año anterior. Corregirme si no es así. Tal cual. Bueno, pues si hay alguna intervención más para cerrar este tema. Emitir una opinión correcta y adecuada. Yo entiendo que a otros compañeros han tenido otros foros de encuentro donde han podido aclarar estas dudas y han podido hablar entre ellos y demás. Incluso hay, que luego lo abordaremos en el punto 7. Es normal que estemos tratando estos puntos aquí porque es que resulta que la operación financiera se ha metido en el presupuesto. Si no se hubiera metido no estaríamos hablando de estas cuestiones. Pero es que hay que meterla, Mercedes, de verdad. Habría que estudiar la bajada del 5% que se ha recogido en el presupuesto. Vale, pero... Lo que se ha recogido en el presupuesto solo es la bajada del 5% de la tarifa, nada más.
Vale. Y eso, si no se refinancia, habría que estudiar en el presupuesto esos 3 millones de euros, cómo se comete. Y no sabía que... la refinanciación. ¿Y no se había quedado ya que esa bajada de todas tarifa maneras- iba a verla este año? ¿No se había quedado ya que esa bajada de tarifa iba a verla este año? No. Bueno, me vais a permitir, yo creo que este tema, si quieres, Mercedes, además te lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, tiene a disposición toda la empresa para que toda la aclaración que quiere, que transparente no, toda la documentación que quiera tener a tu alcance en el momento que tú quieras. Yo ya no sé cómo las relaciones de grupo, si te llega o no te llega. Yo te digo que la documentación de esta empresa está bastante clara y aquí está la dirección que puede dar fe de ello. Aquí se trata de aprobar el presupuesto de 2021 de GIASA y la MAS, que hemos dado cuenta, hemos dicho que son unos presupuestos estables, que están totalmente nivelados y que no hay más. Que luego tú compartas o no compartas la forma en que se ha hecho el presupuesto, pues te lo dejes, cada uno piensa como quiere pensar, pero creo que se ha hecho de una manera muy razonable y que está aquí para muestra para todos ustedes, para que veáis en qué se ha puesto el presupuesto. Yo creo que el debate debemos de zanjarlo, cualquier duda que tenga se te aclara por parte de los técnicos y que pasemos a la votación. Votos en contra del presupuesto. Ángel, y bueno, es Galaroza y Cañaveral. Abstenciones. Ah, verdad, que lleva. No te veo. Linares. Y Ya está. Linares, Lucena y San Bartolomé. Cumbre de San Cumbre de Bartolomé. Y abstención Linares. El resto entiendo que lo aprobamos.